Buenas tardes. Agradezco a la doctora Krupskaya Ugarte, catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, CICROL, por la invitación a participar en el proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso del Perú. La presentación del caso como punto número 1 es el tema a compartir de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú, Fondo Reparaciones y Costas, que es la sentencia del 8 de julio del 2004 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por varios jueces. El 5 de febrero del 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Perú, en la denuncia 11.016, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4, que es derecho a la vida, 5, derecho a la libertad personal, y 19, derechos del niño, por las presuntas detenciones, torturas y ejecuciones extrajudicial de los hermanos Emilio Moisés y Rafael Samuel Gómez Paquillauri, ambos menores de edad, 14 y 17 años respectivamente, así como el artículo 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial, de la Convención Americana, la ley número 27.337, violando el artículo 19 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, el cual establece que todo niño, niña tiene derecho a medidas especiales de protección, artículo 4, a su integridad personal. El niño, la niña y el adolescente tiene derecho a que se respete su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a torturas ni a un trato cruel o degradante. Con respecto a competencia del Estado, el Perú es un Estado parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978, así como otros países. El Estado ratificó en la Convención Interamericana contra la Tortura el 28 de marzo de 1991. El Estado, como sujeto de derecho internacional, es responsable por la conducta de todos sus órganos, agentes y oficiales que forman parte de su organización. En el punto Hechos probados, la Comisión Interamericana, representante de las presuntas víctimas, sus familiares y el Estado, aportan pruebas documentales con escritos de demanda, solicitudes, argumentos y declaraciones de testigos. Los intervinientes pertenecen a las fuerzas policiales, el cabo Ari Jaimes, sargento Antesana Santillán y capitán César Augusto Santoyo Castro. Con base en los hechos expuestos en la demanda, la Corte considera probados los siguientes hechos. Entre los años 1984 y 1993, en el Perú se vivía un conflicto entre grupos armados, agentes de las fuerzas policiales y militar, en medio de la práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados. Emilio Gómez Paquillauri y Rafael Gómez Paquillauri, en la mañana del 21 de junio de 1991, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional que buscaban personas involucradas en supuestos actos terroristas del Plan 091. Después de las detenciones fueron arrojados al suelo, golpeados a puntapiés. Un policía se paró sobre sus espaldas, les cubrieron la cabeza y los arrastraron a la maletera del auto patrullero. Estos hechos fueron grabados y difundidos por cámaras de televisión. Si no hubieran estado los medios de comunicación, las cámaras, me pongo a pensar qué resultado tendríamos ahora o qué resultado hubiera sido en ese momento. Fueron torturados, indicios de haberse excedido en el maltrato a los menores de edad, alevoso, maldad que posteriormente fueron trasladados bajo custodia policial hasta un lugar llamado Pampa de los Perros,
donde fueron golpeados salvajemente a culatazos de escopeta y posteriormente asesinados mediante disparos en la cabeza, tórax y otras partes del cuerpo, que en un tiempo aproximado de 1 hora fueron ingresados al hospital, pero ya muertos. De acuerdo a lo expuesto, la CID ha señalado en su jurisprudencia que en principio de derecho internacional, toda violación que ha causado daño genera una obligación de proporcionar una reparación adecuada. En los hechos probados, la Corte Interamericana se ha basado en el artículo 63.1, que recoge una norma consuetudinaria, lo cual es uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneos sobre la responsabilidad del Estado. La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil y tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás que señale la ley. Con respecto a los derechos vulnerados, punto 4, en su carácter de víctimas directas de las violaciones a los derechos consagrados, se violaron los siguientes derechos. Derecho a la libertad personal, artículo 7. Derecho a la integridad personal, artículo 5. Derecho a la vida, artículo 4. En relación con el artículo 1.1, artículo 1.6 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Punto 5. Reparaciones. En el artículo 63.1, este tribunal ha señalado que toda violación da lugar a una obligación donde se haya causado daño, proporcionando una reparación adecuada al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad con el consecuente deber de reparación. Se efectúa el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados para asegurar que hechos lesivos como de los actuados en el presente caso no se repitan. La sentencia de fondo, reparaciones y costas, constituyente por ser una forma de reparación. El Estado debe pagar $500,000 americanos. Los policías que perpetraron tal hecho pertenecen a una institución estatal, la Policía Nacional del Perú. El Estado está obligado a asumir la responsabilidad patrimonial de pagar la indemnización a los familiares. Puntos resolutivos. La Corte declara que por unanimidad el Estado violó el derecho a la vida, artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Violó el derecho a la libertad personal. Violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Violó las obligaciones previstas, artículo 8, a las garantías de la Comisión Internacional para prevenir y sancionar la tortura. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación. Violó el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Son 22 artículos y solo menciono algunos. El estado de supervisión de cumplimiento. Para dar cumplimiento, el Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones, el reintegro de costas y gastos y la adopción de las medidas ordenadas dentro del plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de esta sentencia. Es una opinión al cual pues me siento muy conmovida de ese hecho que sucedió siendo menores de edad. Al parecer estuvieron en el sitio equivocado, digamos, o es que no se previnieron los hechos a como debería de llevar a efectuar la policía.
porque hechos como este no debe suceder, ni tampoco debe repetirse. Nadie que tenga el dolor de perder a sus hijos, un monto de dinero tranquilizará su corazón. Una madre jamás dejará de sufrir por la pérdida irreparable de sus hijos. Por tanto, no solo mataron a unos menores de edad, sino que fracturaron una familia, porque fue un asesinato cruel y absurdo, el cual no puede quedar impune, exento de sanción y reparación, y no solo reparación monetaria, sino también material e inmaterial. Son hechos muy graves e inaceptables dentro de un régimen democrático comprometido con el respeto de la persona humana y su dignidad, así como también sancionar drásticamente a los policías que cometieron tal acto. Gracias.